Vamos a continuar entonces con problemas ambientales. ¿Qué es un problema ambiental? Un problema ambiental es la alteración del ambiente cuya valoración permite clasificarla como un problema. Hay diferentes mecanismos de generación de problemas ambientales. Está, por ejemplo, la supresión de elementos del ambiente, es decir, cuando tú talas un bosque estás suprimiendo elementos del ambiente. Cuando insertas elementos en el ambiente, por lo menos uno de los casos emblemáticos muy conocidos a nivel mundial, cuando se introdujeron especies exóticas que no eran del ambiente en Australia, los conejos principalmente, y eso generó, como no tenían depredadores naturales, que, bueno, modificara todo el ecosistema, toda la cadena alimenticia, o cuando sobrecargas el ambiente. El impacto humano sobre el ambiente se puede medir con una simple ecuación que es I igual a P por A por T, donde I es la magnitud del impacto humano sobre el ambiente, P es la población y A es la demanda de recursos por persona. T viene siendo el factor tecnológico, o sea, esa misma ecuación va variando porque el factor tecnológico la modifica según las diferentes etapas de desarrollo de la sociedad. Aquí en la lámina 6 podemos ver, según Miller, las causas de los problemas ambientales, una de las tantas causas, aquí hay 5 principalmente. Primero, el crecimiento de la población es un tremendo causante de problemas ambientales, la sobrepoblación. El uso no sostenible o insostenible de los recursos, o sea, vamos a gastar, vamos a consumir sin pensar que eso en algún momento se va a agotar, especialmente sobre los recursos no renovables como son los minerales y los hidrocarburos. La pobreza se ha determinado que es una fuente de problemas ambientales y luego podemos discutir sobre eso en el foro. Las temperaturas extremas y las olas de calor también generan problemas ambientales porque, por ejemplo, puede hacer que en zonas donde había un clima determinado y no era propicio para determinados, por lo menos, vectores de enfermedades, cuando aumenta la temperatura, en el caso como estamos ahorita viviendo un problema con el calentamiento global, puede pasar que entonces determinados vectores pasan a un piso térmico distinto y pueden afectar ambientalmente una zona. Por ejemplo, en el caso de los vectores como los del paludismo, por ejemplo. Y otro que yo creo que es uno de los más importantes, si no más importante, es tratar de manejar y de simplificar la naturaleza con un conocimiento ínfimo sobre cómo trabaja. O sea, no investigamos, no sabemos cómo son los procesos naturales y por ende, bueno, eso no hay problema. Y seguimos afectando el ambiente sin considerar esos elementos. De las causas de los problemas ambientales pasamos a las tipologías. Las tipologías tienen diferentes, digamos, características, ¿no? Puede ser por su alcance o escala geográfica, hay problemas ambientales globales como el calentamiento global, pueden haber problemas ambientales regionales, nacionales, locales, y por los subsistemas y componentes afectados. Puede tener un problema ambiental sobre suelos, por lo menos el fracking, que es una técnica de extracción de petróleo que es más o menos reciente y es muy polémica, afecta mucho lo que es el suelo y el recurso agua. Los bosques, pueden ser afectados los bosques, los acuíferos, cuando tú deforestas para cultivo, para minería, como está pasando con nuestra Amazonia aquí en Venezuela, en la zona de Guayana, cuando dañan los acuíferos, los ríos, los mares, y por su repercusión en el tiempo, como pueden ser problemas ambientales, tipología de problemas ambientales de corto, mediano o largo plazo. Los cambios globales son alteraciones en el clima, la productividad de la tierra, océanos o de otros recursos acuáticos, la química atmosférica y sistemas ecológicos que pueden alterar la capacidad de la tierra para sostener la vida. En ese ejemplo podemos ver el cambio climático, un clásico ejemplo que hay que tener en consideración, que es que el cambio climático no es que no exista, naturalmente existe. El problema es que nosotros, los seres humanos, lo hemos adelantado o avanzado, procesos que pudieran durar miles de años en el transcurso de una vida humana, por ejemplo. Entonces, hay dentro de los efectos que nosotros como seres humanos hacemos sobre el ambiente, hay una cantidad de efectos. Yo no voy a ponerme a detallarlos acá porque ustedes tienen el trabajo, pero bueno, tenemos que nosotros los humanos afectamos la vegetación, afectamos las aguas, el clima, la atmósfera, la fauna, los suelos y afectamos el ambiente socioeconómico. Ya a partir de la lámina 8 tenemos, por ejemplo, los efectos humanos sobre la vegetación, cuando afectamos las tasas de erosión producto o la estabilidad de las vertientes, aceleramos la meteorización, aumentamos el contenido del dióxido de carbono, el albedo, la transpiración, etc. Van a tener una cantidad de efectos, está detallado. Tenemos efectos humanos sobre la fauna cuando se pueden agrupar en 5 categorías: la domesticación, la dispersión de especies, la expansión, la contracción y la extinción.
Efectos humanos sobre los suelos, efectos humanos sobre las aguas, es uno de los efectos más evidentes. Cuando vertimos las aguas servidas sin ningún tratamiento a los ríos, eso genera un problema ambiental. Cuando afectamos el relieve, sobre todo cuando se hacen cultivos, cuando se hacen rutas de transporte nuevas, grandes obras de infraestructura, bueno, y sobre el clima en la atmósfera ni se diga. Tenemos sobre el ámbito socioeconómico, bueno, obviamente cuando hacemos las consecuencias de la actividad humana sobre este aspecto han sido amplias y diversas y comprenden importantes modificaciones culturales. Por ejemplo, desaparición de culturas, mestizaje, epidemias, desplazamientos humanos y colonización de espacios, afectación de la economía, variaciones en la población, variaciones en la calidad de vida de las ciudades. Aquí en Ciudad Guayana tenemos una calidad de vida ínfima, producto precisamente de unas malas políticas públicas, afectación de patrones culturales como lo que está pasando con los pobladores originarios en la zona de explotación de oro, por ejemplo. A partir de la lámina 13 hay un efecto que a mí me llama mucho la atención y que es muy, muy fuerte, un impacto muy fuerte, que es lo del plástico, ¿no? Y a partir de entre la lámina 13 y la lámina 20 van a encontrar una cantidad de elementos allí de cómo afecta la contaminación por plástico a nivel mundial. Salen datos sobre los países que más contaminan, cómo se traslada a través de las corrientes marinas la cantidad de concentraciones de microplásticos. En la lámina 15 lo pueden ver. La entrada de los plásticos a los océanos. Vean que el sureste asiático, todo lo que es China, Japón, todas esas zonas, sobre todo China, cómo entra plástico a los océanos en esas zonas y cómo luego se trasladan. En la lámina 16. En la lámina 17 sale un ejemplo de cómo qué plástico flota y qué no, ¿okay? La densidad que tiene cada plástico, cada tipo de plástico. Empieza por las tapas de botella, bolsas plásticas, poliestireno, contenedores, etc. Cómo los animales se han ido plastizando, pues ese es el término en inglés, plasticide, porque se tragan el plástico pensando que es alimento. Y al final salen la número 20, salen la entrada de plástico de los desechos municipales. Hay países que no tienen datos a nivel mundial. Bien, entonces de ahí en adelante ustedes van a ver una cantidad de láminas relacionadas con muchos datos relativos a todo lo que es los efectos de la actividad humana sobre el ambiente, y bueno, algunos aspectos como lo que es el estilo de vida sostenible, cómo contribuye la actividad humana en el derretimiento de la acuífera y el aumento del nivel del mar, qué países están combatiendo la basura con seriedad, con normas, con políticas, valores de los arrecifes de coral, por ejemplo, algunos datos y algunos tips relacionados con ONU Medio Ambiente que pueden leerlo. Entonces, esta primera parte de los problemas ambientales se lo trabajan bien, se lo leen, y cualquier duda nos vemos en el foro. La próxima clase empezaremos con otra relacionada con los problemas ambientales, pero lo vamos a ver con los enfoques de diferentes épocas.